Hola Sofía, ¿han podido encontrar las grabaciones o no? Finalmente, ¿alguien lo buscó? ¿Funciona? Sí, profe, yo las vi, o sea, no las vi todas, pero vi el link y sí funciona. Vale, muy bien. Gracias Diego por la ayuda. Porque primero yo Hola. resolví y no resultó, y Diego ayudó, ahora están, y ahora yo también creo que sé cómo funciona. Bueno, hoy nos estamos encontrando para la cuarta sesión de nuestro curso. Déjenme compartir. ¿Lo ven, no? ¿Estoy compartiendo? ¿Sí? El programa, para situarnos, ¿cierto? Estamos en el primer módulo de 3. Así como estamos viendo cuestiones más generales, introductorias, en el fondo como viendo la problemática, el diagnóstico, de lo que más adelante vamos a trabajar en el curso y lo que vamos a estar profundizando. Primera sesión, o sea, la segunda acá, ¿no? Vimos la ciudad como problema o solución, los grandes temas, financiarización, el extractivismo urbano, la relación entre industrialización y urbanización en los planteamientos de Merrifield y Lefebvre principalmente. La semana pasada hablamos sobre quiénes planifican las ciudades a partir de un texto que yo he escrito que trata de la relación entre capital, poder y conocimiento. Y hoy queremos hablar sobre las alternativas. Y tenemos asignado un texto de Faranak Mirafta, que es muy bueno y que espero que han podido leer todos, porque a mí me parece claro. Y este texto más o menos vamos a revisar hoy, vamos a tener una discusión posterior. Para la próxima semana está sin clases sincrónicas, para que ustedes tienen tiempo de trabajar en sus ensayos. ¿Ya? Diego, ¿qué fecha fijamos de entrega de este ensayo? No sé si fijamos un día, pero tiene que estar. La idea es que la mesa redonda que se haga el 4 de mayo, nosotros ya hayamos revisado que hayamos revisado los ensayos, de manera que esa clase aprovechemos de discutirlos. Exacto. Entonces, en el fondo, podría ser esa misma semana, no sé, ahí habría que definir un día, pero esa semana tendría que entregarse, la semana del 27 de abril. Sí, yo creo como debería ser el martes 28 de abril a las 12 del día. De hecho, en el primer PPT que entregaron, la entrega decía que era para el 28. No decía ahora, pero decía que era para el 28. Sí, sí, Ah, sí, buenísimo. sí. Quedamos en eso entonces, el 28 a las 12. Diego, ¿tú puedes armar una tarea en los cursos? Sí, voy a armar una tarea y voy a también armar una pauta con una rúbrica para que estén más claros las cosas que vamos a revisar, qué puntaje van a tener, etcétera, para que también lo tengan más claro ustedes. Sí, perfecto. Los elementos de la pauta de evaluación en todo caso están en el primer PPT también. O sea, mencionamos los elementos, pero claro, se podría clarificar un poquito. ¿Ya? Quedamos en eso. Y el 4 de mayo vamos a tener una suerte de mesa redonda, donde ya no vamos a tener ningún PPT, donde todos deberían prender su cámara en la manera de lo posible para que tengamos como esta situación más de debate y discusión, en el fondo como hacer una síntesis de lo que hemos visto en este primer bloque, y para que algunos de ustedes, algunas, cuenten un poquito de lo que abordaron en su ensayo, pero en un formato totalmente libre, ¿no? Como eso es como para situarnos. Entonces, podríamos pasar a la discusión del texto, donde yo voy a presentar una síntesis de los puntos más importantes para después lo podamos discutir entre todos, ¿ya? Antes de aquello, ¿hay alguna pregunta
¿Algún comentario, alguna duda por parte de ustedes? ¿No? Vale. Bueno, la idea de hoy es entonces, si ya hemos visto el diagnóstico, ¿no? Como la captura de la ciudad, de la urbanización por parte, podríamos decir, del capital financiero en esencia, que produce todo este tipo de problemas, la exclusión, la marginalización, el aumento de los precios, ¿no? Como el valor de cambio sustituye el valor de uso en la ciudad. Y la semana pasada donde discutimos sobre el rol de la planificación y de los planificadores propiamente tal, ¿cierto? Que tienen como estos credenciales, el rol que juegan en aquella captura de la ciudad. Hoy la pregunta es, ¿y entonces qué? ¿Qué opciones existen más allá, tal vez, de mejorar la misma planificación, de llegar a mejores instrumentos, etcétera? Y ahí, como yo propuse este texto de Faranak Miraftab, que es una mujer planificadora, urbanista, de origen iraní, y que que estudió en California, Berkeley. Entonces, una de estas mujeres, donde hay varias que son muy interesantes en el debate internacional, que muchas veces combinan esta situación de venir de algún país del sur global. Hay algunas mujeres de la India, de Turquía, de iraní, de América Latina, de Brasil, etcétera, y que igual participan de alguna forma en esta discusión internacional y en algunos de estos centros de producción de conocimiento del norte global. Entonces tienen como esta posicionalidad intermedia, ¿no? O de traducción de cierta forma, que a mí me parece interesante, como podríamos llamar también Ananya Roy, que es una planificadora de origen hindú de la India, Jennifer Robinson, que viene como del sur, de África del Sur, Teresa Caldeira, que es brasileña, que también está en Estados Unidos, en Berkeley. Existe también una serie como de hombres, Ramón Grossfogel, Walter Mignolo, etcétera, que como escriben desde la epistemología decolonial, de cierta forma, pero están radicados en estos centros excelencia, ¿no? Como del norte global, que muchas veces son como estas universidades no tan status quo como sería, por ejemplo, Harvard, sino en estas universidades más de izquierda tradicionalmente, de Estados Unidos, por ejemplo, como es Berkeley. Para situar eso también un poco, ¿no? Es interesante esta condición. Bueno, y esta lectura, este texto, que es una charla que Faranak Miraftab dio, ¿cierto?, en una conferencia de planificación, se llama Insurgencia, Planificación y la perspectiva de un urbanismo humano. Y tiene 3 actos este texto y su presentación. El acto 1 se llama La esquizofrenia de la planificación. Acto 2, prácticas insurgentes como un tipo diferente de planificación. Y acto 3, imaginación y urgencia en decolonizar el futuro. Interesante también ya los conceptos que propone, ¿no? Es como sugerente, encuentro yo. Habla de la esquizofrenia de la planificación, por ejemplo, el mismo concepto de las prácticas insurgentes y la decolonización del futuro. Entonces, algo de eso hablamos la semana pasada, ¿no? Como diagnosticando el problema de la planificación o en la planificación, entendiéndola como primera entrada como un set de prácticas que realizan los planificadores en el marco establecido de la planificación formal.
Podríamos decir que eso se trata de, sobre todo, en el caso chileno, la elaboración de planes reguladores metropolitanos, planes reguladores comunales, la planificación del transporte, se realiza desde el MINBU, donde la máxima autoridad se encuentra en la División de Desarrollo Urbano en el Ministerio de Vivienda, ¿ya? Y desde ahí como se elaboran propuestas, directrices, y más abajo, entonces a nivel metropolitano y local, los planes reguladores, como una manifestación de aquello. Y muchas veces en estos ámbitos se habla y se proponen cosas, instrumentos, zonificaciones en clave de sustentabilidad, de integración, de participación ciudadana también, ¿no? Y eso es parte de la esquizofrenia, que por un lado tiene este discurso progresista de transformación, y por el otro lado, lo que hemos visto es que el rol principal de la planificación es mantener o profundizar el status quo. Es decir, hacer posible la captura de la ciudad, la captura de rentas, hace posible cuestiones como los guetos verticales en Estación Central, la densificación en general no equilibrada en el centro de Santiago, ¿no? Muchas comunas, hace posible cuestiones tan violentas y brutales como la urbanización de Chicureo a partir de estos megaproyectos y sus lagunas artificiales, o hace posible moldear una ciudad completa como Antofagasta en función de la actividad extractivista que llevó en Antofagasta a que Antofagasta es la ciudad en algunos metales más contaminada del mundo. Y aquello es un poquito como esta esquizofrenia de la planificación. La cuestión de fondo es que el Estado capitalista y los especialistas que buscan mantener el status quo a través de la inclusión democrática liberal se enfrentan con las limitaciones de su promesa. La planificación, como la conocemos, está enfrentándose con una crisis de legitimidad. Sus contradicciones y falsas promesas se manifiestan en crecientes desigualdades y las injusticias espaciales que promueve son evidencia patente de un emperador sin ropa. Las injusticias espaciales que acabo de mencionar, que vemos en el país, que vemos en las cifras de mortalidad ahora en la pandemia, ¿no? No sé si han visto como estas estadísticas, que es impresionante, no solamente en términos de contagio, sino también en términos de mortalidad, que es mucho más baja en las comunas ABC1 que en las comunas más pobres de la periferia. Entonces, la planificación en tanto profesión se autoenaltece por atender al bien público, pero los planificadores profesionales se encuentran generalmente al servicio del bien privado. Bueno, una pregunta importante es por qué es así, ¿no? Porque cómo entonces el bien privado o el interés privado es posible de capturar el sistema de planificación. Y eso tiene que ver, por un lado, con la débil frontera entre lo público y lo privado en Chile y en América Latina, con la privatización de la planificación, el rol que se da a consultoras privadas que están ligadas a grupos económicos y actúan derechamente en su interés, en muchos casos, frente a un sector público, sobre todo a nivel local, que está totalmente superado y empobrecido. Yo, por ejemplo, que investigué esta producción de esta nueva periferia urbana, ¿no? En el caso de Chicureo, o también después un ejercicio de planificación estratégica como creo Antofagasta, es impresionante hablar con los planificadores locales y escuchando de sus problemas y cuentan cuando reciben los planes maestros de megaproyectos privados, ¿no? Como Piedra Roja en Chicureo, sus computadores se caen
como no son capaces, no tienen la capacidad ni siquiera como de tramitar como la información en términos, ¿no? Como de capacidad digital. Es un ejemplo. O se ven enfrentados un director de obras y un asesor urbano en un sitio X a una oficina de 30 planificadores privados cuando se trata de megaproyectos. Es un ejemplo, ¿no? Muy concreto, que tiene que ver con recursos. Por otro lado, esta cuestión se juega obviamente en el plano del discurso y de los imaginarios sobre qué es una buena ciudad, una buena planificación, quién debe hacerlo, quién debe participar y quién no. Y se juega entonces en este plano de la hegemonía, ¿cierto? De lo que hablamos la otra vez. Entonces, frente a aquello, frente a esa esquizofrenia de la planificación, hablando del bien público, pero sirviendo al bien privado, que no es un caso, que no es el caso solamente en Chile, sino alrededor del mundo, Mirafta entonces propone esta noción de las prácticas insurgentes como un tipo diferente de planificación. Y dice en alguna parte, muchos ciudadanos en el mundo se han tomado por cuenta propia a sus respectivas ciudades. De Gezi Park en Estambul, a la zona sur de Chicago, a los piqueteros en Buenos Aires, todos dicen basta. Ya tuvimos suficiente, que se vayan todos. Necesitamos considerar esas prácticas seriamente y reconocerlas como instancias de la ciudad, como ejemplos de las personas planificando sus propios futuros, un futuro que corporiza un urbanismo humano, algo que la profesión de la planificación tal como la conocemos falló en realizar. Entonces ella gira el eje, ¿no? Completamente hacia como otros actores, otras prácticas, lo que se considera normalmente fuera del ámbito de la planificación tradicional, consagrada, oficial. Porque son instancias importantes de hacer ciudad. Para discutir esas experiencias como nuevas prácticas de planificación, necesitamos una nueva imaginación, un nuevo léxico, un nuevo repertorio de prácticas y una comprensión distinta de justicia. La planificación insurgente puede ser la estructura que pavimenta ese camino hacia un urbanismo humano. Eso es súper interesante, ¿no? En el fondo también, que acá plantea que la planificación insurgente es la estructura que pavimenta un camino, que da luces, que renueva el imaginario, ¿no? De cómo producir ciudad o de cómo producir ideas sobre la ciudad. Irrumpe la planificación insurgente, las prácticas insurgentes en el status quo y produce fisuras y rupturas y abre como lo imaginable y lo posible, por ende, también, ¿no? Entonces produce un quiebre en la hegemonía, en el status quo, en lo que se concibe como sentido común. Eso es clave y tiene que ver también cómo nosotros imaginamos la transformación social, en el fondo. Hace años, creo como antes de que ustedes entraron a la carrera, como muchas veces discutimos sobre el movimiento estudiantil, ¿no? Como su momento álgido, 2011, y en 2014, 2015, como había como mucha frustración. ¿Dónde quedó todo aquello que realmente se ha logrado, etcétera? Y ahí como había distintas posiciones. Uno, no hemos logrado lo que quisimos en su momento, y otra lectura es que se abrió radicalmente el ámbito de lo imaginable, y la discusión y el país hoy es otro. Y lo que ha logrado el movimiento estudiantil es, por ejemplo, el estallido social,
y todo el momento constituyente. Es un resultado de aquello. Entonces, también como esa noción de planificación insurgente es una invitación a dejar como el presentismo, pensar qué podemos lograr como ahora inmediatamente y también como pedir lo máximo, pero ser consciente de que lo máximo no vamos a lograr al instante, sino lo que estamos produciendo con estas insurgencias es abrir como el imaginario y el ámbito de lo posible y de lo pensable. Y hacia ahí como va ella también un poquito con sus prácticas y la planificación insurgente. Ahí uno, y eso quiero discutir después con ustedes, uno puede, bueno, tener un montón de dudas también, ¿no? Y bueno, después quiero llegar a eso también, para como que tengamos una lectura crítica de esta propuesta, que es muy interesante, que se puede criticar igual por múltiples ángulos. Y ahí justamente tenemos que llegar nosotros, siento yo, en esta discusión y en el curso. Pero por el momento lo dejamos así. Entonces, Miraftab en su texto cuenta nomás, menciona el origen de esta idea de la planificación insurgente, que tiene que ver con escritos de un planificador súper importante, que se llama John Friedman, uno de los más lúcidos y a la vez como radicales. John Friedman ha escrito un montón de cosas y en los 60, 70 él empezó a hablar, escribir sobre la teoría radical de la planificación, después en conjunto con Leonie Sandercock y otro tipo que se llama Bird, que menciona Miraftab. Ella hace una distinción, ¿no?, entre espacios de acción invitados, podríamos decir también participación invitada, y acción inventada y espacios de participación inventados. Y en contra de aquello ella escribe también, y en varios momentos del texto, y hay una discusión importante, ¿no?, en términos de o sea, en el ámbito de la geografía crítica, la teoría crítica de la planificación también, que hay cada vez más participación ciudadana. Se habla cada vez más de participación ciudadana y se ejerce cada vez más participación. Pero esa participación normalmente en las democracias liberales ocurre en espacios bien diseñados por parte del poder existente, si quieren, ¿no? Entonces, desde el inicio se delimita qué vamos a discutir acá, qué es posible articular, qué es conocimiento válido y qué no lo es. Esos son los espacios invitados, que no son suficientes, donde justamente se muestra como la esquizofrenia de la planificación, porque habla de participación, de inclusión, de apertura radical, que no es. En contra de ella, Miraftab y otros dicen que existen los espacios inventados, insurrecciones e insurgencias que el Estado y las corporaciones sistémicamente buscan colocar en el ostracismo y criminalizar. Eso es algo que se ve muy claramente en Chile también, donde organismos o organizaciones más bien y movilizaciones y prácticas más radicales se consideran como fuera de lo aceptable. Bueno, un ejemplo es el mismo estallido social, la ocupación, la apropiación de la Plaza de la Dignidad, por ejemplo, ¿no? Eso está criminalizado, ¿no? Fuertemente. Cuando por otro lado lo podríamos entender como un espacio inventado de la ciudadanía, donde se manifiestan nuevas ideas sobre la sociedad, pero también sobre la ciudad, ¿cierto? Lo que viene con las prácticas insurgentes es una distinta comprensión de justicia,
que conlleva también un paso de la representación, como en la democracia representativa, a la autodeterminación y a la democracia directa. En ese sentido, dice Mirafta, las prácticas insurgentes generan una ruptura ontológica, ya que no se trata de conseguir una porción mayor de la torta, sino de desear otro tipo de torta, una torta ontológicamente distinta, una ciudad distinta, ¿no? Una sociedad distinta. Es como radicalmente cuestionar el status quo, lo deseado, y también como las palancas del discurso hegemónico. Las prácticas insurgentes y la planificación insurgente no buscan la inclusión a través de una mejor representación, sea de especialistas o de políticos, sino que buscan la inclusión autodeterminada en la cual los derechos de las personas son reales y practicables. Eso está súper ligado a lo que hemos visto en otros momentos también sobre el derecho a la ciudad, ¿no? Acuérdense del artículo El derecho a la ciudad de David Harvey, donde dice como el derecho a la ciudad, tomando Lefebvre, ¿no? Es el derecho colectivo de rehacer las ciudades a nuestra pinta y según nuestras necesidades. Y con eso rehacernos a nosotros mismos como sociedad. Y eso a la vez tiene mucho que ver con una pequeña discusión que tuvimos la semana pasada que tenía que ver sobre el sujeto revolucionario y también el lugar revolucionario, ¿no? Que antes era la fábrica y el sujeto trabajador industrial, y que hoy es él quien en el espacio urbano, en la ciudad, cuestiona las bases sobre las cuales y cómo se produce la ciudad y el urbanismo y la planificación. Entonces, en el fondo, Mirafta dice que a través de las prácticas insurgentes, la planificación insurgentes, podemos avanzar hacia ese camino que se pavimenta hacia el derecho a la ciudad. Y dice que hay tres principios: la transgresión en el tiempo, lugar y acción, contra y anti-hegemonía y la imaginación. Entonces, el primer principio, transgresión en tiempo, lugar y acción. Las prácticas insurgentes transgreden falsas dicotomías entre espacios convidados e inventados del activismo, transgreden fronteras nacionales al construir solidaridades transnacionales y se mueven más allá de los lazos del tiempo a través de una conciencia historizada. Las prácticas de la planificación insurgente son anti- y contrahegemónicas. Ellas desestabilizan relaciones de dominación y son específicamente anticapitalistas. Y las prácticas de planificación insurgente son imaginativas. Recuperan el idealismo por una sociedad justa. Eso es súper interesante también, ¿no? Obviamente eso es como panfletario en un sentido positivo, ¿no? Es como un manifiesto, da alineamientos sobre cómo actuar, cómo pensar para una política de ruptura antihegemónica. Pero hay algunos elementos que serían interesantes retomar, por ejemplo, en sus ensayos también, ¿no? Y en lo que uno quiere contribuir en esta discusión, en términos de acción política, o incluso en el ámbito de la planificación propiamente tal. ¿Cómo transgredir fronteras nacionales y construir solidaridades transnacionales en el ámbito de la planificación o el urbanismo? Sabemos que eso ocurre del otro lado, del lado hegemónico. Creo Antofagasta, el Pres-Constitución, se crean como nuevos modelos, ¿no? Transnacionales de intervención, de participación, de diseño urbano,
cómo se puede contrarrestar desde las prácticas insurgentes. Por ejemplo, ¿qué discusión ha existido o existe entre los piqueteros argentinos y lo que pasa en Santiago? Es una pregunta interesante que habría que profundizar. ¿Profe? Sí. ¿Sí? ¿Profe, se escucha? Sí. Es que todavía no me queda claro como la diferencia entre espacios convidados e inventados. Ajá. Como ¿Quién si fuera ahí? podía... ¿Cómo? Pregunto al resto de los compañeros. ¿Quién puede ayudar con esto? La diferencia Yo. entre... Sí, adelante. Lo que pasa es que los espacios convidados o invitados son espacios que crean los que tienen el poder hegemónico para que la gente crea en el fondo que está participando y que se le está tomando en cuenta, mientras los espacios inventados son espacios que nosotros mismos, o sea, los pobladores, somos capaces de producir y recuperar. Exactamente. Alguien dice como el Frente Amplio. Natalia. ¿Lo decías frente directamente a eso? Ay, es que hay mucho ruido, por eso lo escribí. No sé si me escucha. Sí. Ah, ya. Sí, pues claro que es como lo que dice la Javi, que siento yo que son como espacios más institucionales, porque por ejemplo en el texto también ejemplifica cuando están como gentrificando la ciudad, que esos espacios como más convidados no es que sean como inútiles, sino que por ejemplo ayudaban a la gente de los edificios a defenderse como con instrumentos más legales y ese tipo como dentro de la institucionalidad como vigente. En cambio, los espacios, o sea, ¿cómo eran los otros invitados? Claro, eran como espacios que iba construyendo como la misma gente, pues como más desde abajo. Y que son como los espacios que se abren como más a imaginar un futuro diferente. Eso es lo que entendí. Sí. Sí, perfecto. Sí. Claro, por un lado tiene que ver con los espacios creados por la institucionalidad, como dijo Javier, los espacios oficiales de participación, los espacios oficiales de planificación, donde existe, ¿no? A partir de la ley de urbanismo y construcciones, existe como la posibilidad de participar en la confección, por ejemplo, de planes reguladores. Existe también la construcción participativa de los PLADECOS, de los planes de desarrollo local, ¿no? Existen también espacios invitados que son nuevos, mesas redondas, a partir como de sobre distintos temas. Yo participé, como fue súper interesante, en un espacio invitado, porque desde 2014 existe una nueva política de desarrollo urbano nacional y existe un consejo de desarrollo urbano nacional que es el encargado de implementar tal política. Y a partir como del estallido social, hubo mucha urgencia en este consejo de acelerar un poquito la confección de propuestas concretas. Y se propuso armar una agenda urbana social corta, decían. Y entonces invitaron a distintos expertos y representantes de la sociedad civil a debatir. Y eran muchos de los poderes que podríamos decir como hegemónicos. La Cámara Chilena de Construcción, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, los decanos o representantes de las grandes universidades y algunas ONGs. Pero las ONGs tenían un espacio como restringido, particular, que podían opinar sobre ciertas temáticas específicas,
Entonces era como un foro supuestamente como bien transversal abierto, pero donde no invitaron realmente los radicales que cuestionan el status quo, por un lado, y por otro lado, los límites del debate eran como bien claros. No era un espacio inventado de imaginación completamente abierta, ¿cierto? Y lo mismo se ve en estos espacios de planificación estratégica o los multi-stakeholder foros que analizamos con Diego también, como que existen en Valdivia, en Constitución, en Antofagasta, en Chuapa, donde también se invita a la participación de toda la ciudadanía y todos los stakeholders, pero donde muchas veces estos espacios invitados desde el principio tienen clarísimo como las palancas, las barreras de lo visible, imaginable y modificable también. Son espacios invitados, limitados, ¿no? Y por otro lado, los inventados. Y esto tiene que ver en lo que hay detrás, de cierta forma, que ojalá tenemos tiempo después un poquito de hablar de eso, de distintas estrategias en general de transformación social, ¿no? Donde uno podría distinguir dos grandes escuelas o historias también de lucha social. Una que apunta por el Estado y su institucionalidad, ¿no? Como tenemos que recuperar el Estado, conquistar el Estado, la institucionalidad, por ejemplo, el Frente Amplio, o en parte, por lo menos, ¿no? Del Frente Amplio, a través de la conquista del gobierno o de distintas fracciones, elementos del Estado, podemos lograr el cambio, ¿no? Y por otro lado, una posición más autonomista que dice, a través del Estado no vamos a lograr nada. Tenemos que autoorganizarnos para no dejarnos corrompir por el mismo poder que te entrega en algún momento el ser gobierno. Un ejemplo súper interesante, una discusión encendida ahí sobre, por ejemplo, los regímenes en Ecuador, el correísmo, ¿no? Rafael Correa, y su revolución ciudadana, etc. Y por el otro lado, como también el MAS en Bolivia. Dos movimientos insurgentes en algún momento que lograron llegar a las cúpulas del Estado y ahí hay una discusión encendida, se dejaron o no corrompir, ¿no? En los años en que estaban en el gobierno y seguían entonces con más de lo mismo en términos de modelo de desarrollo, que sería el neoextractivismo. Y se corrompieron, etc. Bueno, lo que quiero decir, lo que hay detrás de aquello es un poco esta discusión sobre estrategias de transformación, algunas más estadistas, como también el marxismo clásico, y otros más autonomistas, que es el marxismo autónomo, por ejemplo, o también el anarquismo. Esas cuestiones están en el trasfondo de esta discusión. Para avanzar un poco, y dice Miraftab, entonces, el tercer acto tiene que ver con la imaginación y la urgencia en decolonizar el futuro. Y cita como a Franz Fanon, ¿no? Que primero para aquello hay que decolonizar la mente y liberar la imaginación, que tiene que ver con lo que otros llaman la colonialidad, ¿cierto? Como del poder, o la colonialidad epistémica, o sí, como la colonización de nuestra mente y nuestra imaginación. Harvey en algunos textos lo llama el síndrome Tina. There is no alternative. El síndrome de que no hay alternativa. Y eso primero hay que superar. Sí, hay alternativa, siempre hay alternativa, hay que como abrir entonces, volver a abrir como la imaginación.
Y el colonizado tiene que entender aquello, ¿cierto? Que es posible la decolonización. Entonces, dice Mirafter, la lucha central con la que esta generación se enfrenta tiene lugar entre la expansión del dominio de la imaginación y su reducción. El futuro es inevitable, es abierto y plural. Las personas necesitan de él como necesitan del aire, escribe Jan Pietersen. Pero el futuro está también vacío, lo que significa que aquello que lo constituye depende de cómo es imaginado, susceptible de ser reinventado y abierto por un horizonte de posibilidades. El futuro, a causa de su abertura y pluralidad, es un objeto de inmensa disputa, según Boaventura de Sousa Santos. Y eso es algo que por mucho tiempo era necesario destacar. Tal vez como actualmente en Chile no lo es, porque hemos vivido como el estallido social. Antes hemos vivido también como casi una década de movilizaciones inmensas, cuestionando este status quo, intentando descolonizar el futuro, ¿cierto? Pero por mucho tiempo eso era no imaginable en el Chile hegemónico del 90 como al 2010, ¿no? Donde la hegemonía del neoliberalismo, de la concertación, de la justicia en la manera de lo posible, ¿no? Y todas esas cuestiones amarillas, si quieren, no permitían imaginarse un futuro radicalmente distinto. Y a eso Mirafter se refiere acá con la colonización del futuro, o el status quo y los bloques hegemónicos y la necesaria decolonización del futuro en el ámbito de la ciudad y el urbanismo y la planificación. Bueno, y ella termina entonces con implicancias, y implicancias porque ella da como esta reflexión en el marco de una charla a una escuela de planificadores, ¿no? Un congreso de planificadores, dice que eso tiene implicancias para la educación. Un abordaje relacional que promueva un currículum transgresor, tanto en el contenido como en los modos de conocimiento, preparar a los estudiantes con el lenguaje que los conecten a diversos actores que disputen la forma de modelar el hábitat humano y como académicos de la planificación usar cada oportunidad para estimular la imaginación y decolonizar. Solo para redondear, ¿no? Con que termina el texto. Y de cierta forma eso es lo que estamos haciendo acá, ¿cierto? En la manera en que lo estamos discutiendo. Abriendo un poquito lo que se puede entender por planificación y de cómo se debe producir la ciudad. Entonces, ¿cuáles son los pro y contra? ¿Ya? Y con eso quiero invitar a la discusión del texto y de lo planteado. ¿Cuáles son los pro y contra de los planteamientos de Mirafter? ¿Qué les convence de aquello y qué no? Y detrás de aquello, tal vez, es la pregunta de fondo, ¿es posible cambiar el status quo a través de prácticas de planificación insurgente en el sentido de lo que lo define Mirafter? ¿Qué dicen? Comentarios. Diego. Sí, yo creo que un poco para invitar a la discusión también, porque quizás son preguntas que de repente son bien abiertas y uno entra como en colapso porque no sabe cómo qué responder, si es una pregunta súper grande de repente, pero quizás pensar como en el estallido social. Si ustedes piensan que el estallido social surge como una práctica insurgente o más bien forma parte finalmente
o termina formando parte de la democracia representativa y no participativa. Entonces, si piensan que el estallido finalmente se transforma en una práctica insurgente o no, en función de lo que leyeron y de lo que ha hablado el profesor sobre los planteamientos de Miroslav. ¿Aló? Sí, ¿Sí? Yo creo, o sea, yo estoy de acuerdo con el diagnóstico que hace Miroslav, es decir, como que en verdad la planificación ha servido al modelo y que está en crisis de legitimidad y etcétera. Sin embargo, cuando empieza a hablar de práctica insurgente y sobre cómo imaginar un futuro distinto, creo que ahí ya empieza como a ser un poco más descabellado. O sea, entiendo a lo que se refiere con la necesidad de imaginar porque claro, hay que imaginarlo primero para ver si es posible cambiar las cosas. Y estoy de acuerdo cuando lo plantea como en el ámbito de la educación. Ahí creo que es algo súper favorable, porque en un espacio educativo eso sí es pertinente. Sin embargo, todas estas, estando la teoría bien en el contexto, creo que lo que Miroslav llama como insurgencias, que no se centra, por ejemplo, como o sea, creo que no necesariamente una insurgencia puede cambiar el modelo de planificación. Por ejemplo, el 18 de octubre, base a lo que decía Diego, termina en un proceso sumamente republicano, cuando partió siendo algo insurgente, digamos. Los otros ejemplos que da Miroslav son en relación a acciones que son simbólicas más que acciones. Se pone énfasis en la manera en cómo se actúa, más que en la acción en sí. Entonces, claro, una protesta en la que están todos parados ahí, Miroslav decía, no, es que se están cambiando las conciencias de las personas, estamos cambiando el sentido común, porque estamos aquí transformando el espacio, y eso creo que es discutible, o sea, no necesariamente por hacer una performance van a cambiar las cosas, porque entendemos en la teoría como anticapitalista de que el capitalismo es el problema. Entonces, claro, creo que sí hay un aporte como en la medida en que podrían llegar a transformarse las conciencias, pero sin embargo hay una sobreestimación de estos actos simbólicos, porque no son más que simbólicos. bien, gracias Vicente. ¿Alguien responda a eso? Apoyando este argumento o discrepando también. ¿Yo? Sí. Yo estoy de acuerdo con el Vicente, pero también me llama la atención como quizás el proceso que hay detrás para llegar incluso a la conjugación de espacios inventados, porque por ejemplo en contexto neoliberal o capitalista, la sociedad en sí está fragmentada en base a distintas gamas por el nivel socioeconómico, o es la idea que se quiere como instalar. Entonces también tiene que existir como quizás un posicionamiento de clase antes de comenzar, por ejemplo, un proceso para generar un espacio inventado como ella lo estima, como con esta participación vinculante y que busca un futuro como justo o digno. Entonces eso igual es como un proceso importante que quizás está fragmentado, por ejemplo, yo lo veo en los profesionales que existen, que muchas veces el mismo paso por la academia hace que dejen como la visión de para quién sirven y van conjugando o reproduciendo el modelo en distintas aristas, en lugar de servir directamente como a un proceso más popular o a la gente que
son como los desposeídos de la ciudad. Vale. Yo ahí como diría que, o sea, ese último punto que tú planteas lo encuentro clave. Y no sé si es el paso por la ciudad o es el simple hecho de que es súper difícil como arquitecto, como geógrafo, crítico, ¿no? En esencia, que quisiera cambiar el modelo y todo, ganarse la vida fuera de ese sistema. Y entonces como que ahí como a lo largo del tiempo, muchos que empiezan con todo este pensamiento crítico de transformación, incluso anticapitalista, en algún momento se ven enfrentados con la necesidad de alimentar una familia, de vivir, etcétera, etcétera, ¿no? Y que ahí es donde incluso como los más radicales, o no sé si los más radicales, pero por lo menos como gente que ha empezado con todas estas intenciones, toma otro camino. Pero bueno, más reflexiones, por favor. ¿Quién defiende? Como quién, Joaquín. Yo tengo como una idea más o menos en general. Entiendo como el punto de vista de Vicente, de que es como más idílico todo esto que plantea la autora. Sin embargo, yo creo que igual es un buen ejercicio de pensamiento esto de imaginar y de buscar como las alternativas más concretas. Yo soy de la idea de que es una lecera bien grande igual, pero por ejemplo, yo siempre pienso que si hubiera uno de estas erupciones solares que desactivan toda la tecnología, ahí sí habría un cambio real porque el dinero de los poderosos son datos en computadores. Entonces eso todo se perdería y ahí se empezaría como a vivir en torno como a la humanidad, por decirlo así. Entonces, ese ejercicio de la imaginación igual es como bueno para plantear ideas. Por ejemplo, lo que recién mencionaba el profe de que es bien difícil salirse del sistema, sobrevivir fuera del sistema, pero se podrían plantear formas. Por ejemplo, la feria es una buena, es una buena forma de entenderlo, de que si en la feria se moviera como otra forma de pagar, como el trueque, por ejemplo, grandes partes de la población tendrían acceso como a sus recursos de una forma como externa. Y eso yo creo que podría entenderse como una urbanización, eh, se me olvidó la palabra, insurgente. Pero claro, es parte del ejercicio de imaginación que creo que la autora plantea bien. Es difícil al mismo tiempo imaginarlo porque estamos tan metidos como en el sistema que salir es cada día más complejo. Pero soy de la idea de que, también como plantea la autora, a través de la educación y a través de cómo generar esta nueva idea de vivir, es posible llegar al cambio. Y eso. Vale. ¿Qué ejemplos se les ocurre de planificación insurgente en el país? Mi tata menciona como las distintas performances como a manera de protesta. Pero en vista que ya dije por qué no me gustaba eso, a lo mejor puede ser una planificación insurgente, una toma de terreno, por ejemplo. Sí, sí, totalmente. Las tomas
actuales, pero también sobre todo como históricas, ¿no? El movimiento de pobladores era insurgente, proponía una forma distinta de hacer ciudad, se transformó en un actor político superpotente también, y se construyó, diría como Raúl Sibeki, un contrapoder desde abajo, ¿no? A través de prácticas insurgentes. Eso es un ejemplo súper clásico también de esta América Latina, de autogestión, de autonomía y de contrapoder desde abajo, cuestionando el status quo. Y difícilmente se puede negar, digamos, cómo se ha reescalado, ¿no? Como la potencia, en el fondo, y la influencia y el impacto de estas prácticas, donde bien al inicio uno podría haber dicho también, no, eso son cuestiones aisladas. Con esto en sí no se cambia nada, ¿no? Pero se transformó en movimiento. Y yo personalmente pienso que todos los grandes movimientos y todos los grandes cambios sociales empiezan desde múltiples ángulos y desde múltiples sitios que después se conectan, entendiendo, no sé, como tal vez como el poder más con Foucault, ¿no? Como algo capilar que está en muchos lados. Entonces, como la resistencia, el contrapoder también tiene que venir de una micropolítica o microfísica de poder. Y no solamente desde arriba, los grandes movimientos o la revolución, sino una multiplicidad de cuestionamientos y propuestas alternativas, o, en otras palabras, prácticas insurgentes. Yo creo como, y un ejemplo, bueno, lo hemos mencionado, pero las tesis, ¿no? Lo encuentro como impresionante, como una práctica insurgente que es parte de un movimiento muchísimo más grande, obviamente, el movimiento feminista, pero que llevó como planteamientos y una crítica radical al patriarcado, machismo, sexismo, los espacios de miedo, etcétera, al plano urbanístico, si quieren, ¿no? Como yo por lo menos siento que se puede interpretar tal cosa. Y estas cuestiones son muy importantes porque abren horizontes o producen fisuras, rupturas, como también Ucamau hizo proyecto de la maestranza, la forma en que han sido capaces de jugarse el Estado a través de la institucionalidad del Estado, pero viniendo desde afuera, construir vivienda y hábitat bajo sus necesidades. La inmobiliaria popular, ¿cierto? Como de Hadwe, es una propuesta aislada, súper potente, porque como por lo menos abre el debate a preguntarse, ¿es posible reescalar esto? ¿No? Le preguntan aquello ahora como en los debates presidenciales. Pero alcalde, ¿eso es un fenómeno local nomás o es como reescalable a nivel nacional? Él dice que sí, no lo sé, pero como que la pregunta existe y que ahora como cada vez más personas se dedican a preguntar cómo sería reescalable. Eso es algo que produjo una intervención particular. Lo mismo hace como el nuevo municipalismo, ¿no? Que es un movimiento transnacional de cómo repensar la construcción de la ciudad desde abajo. Entonces, yo coincido o sea, puedo entender como los cuestionamientos al planteamiento de Mirafta y otros, de que eso sea como la panacea o que eso sería posible realmente cambiar las cosas. Pero yo pienso personalmente que sin aquello, sin las prácticas insurgentes y sin la planificación insurgente, no va a haber como ningún cambio. Que de ahí vienen
digamos, los cambios grandes desde los cambios chicos. Hay como algo que encuentro interesante que son 3 tipos de formas de transformación social que podríamos aplicar también en la ciudad, que viene de un libro de un politólogo alemán colombiano que se llama Raúl Zelig, y él cita Eric Olin Wright, que es un cientista social importante. Y identifican como 3 tipos de transformación que existen, ¿no? Como históricamente, y que siguen coexistiendo también. La transformación rupturista, una revolución, la toma del Estado, que ha mostrado que puede provocar crisis y empeoramiento de condiciones materiales que causan problemas de legitimación, y que puede provocar autoritarismo. El ejemplo es, no sé, como la Revolución Rusa, la toma del poder, y producir como una transformación radical a través como de una ruptura radical de lo previamente existente. Eso ha existido, siempre existe, y es un horizonte que uno podría tener también, ¿no? Existe también como la transformación simbiótica, que implica una coexistencia con la estructura del poder existente, pero que históricamente ha mostrado que puede producir mejoras materiales, pero pierde ímpetus emancipatorio, lleva a un compromiso de clase. Podríamos decir como la sociodemocracia, ¿no? El Fordismo, el keynesianismo, todo aquello que busca en simbiosis con lo existente, transformar levemente, digamos, el status quo. El peligro, que eso no es emancipatorio ni es rupturista y llega a un compromiso débil, tal vez. Y por último, la transformación intersticial, que busca la creación de islas de transformación o anticapitalistas, pero no transforma el sistema en general. El movimiento contracultural, podríamos decir, o tal vez incluso la planificación insurgente, ¿no? Que podríamos entenderlas como islas de transformación, pero que no constituyen una transformación general del sistema. Eso creo que sería un poquito la crítica de Vicente, por ejemplo, ¿no? O Moira también. Entonces la pregunta sería cómo tal vez combinar distintos de estos elementos. Cómo combinar, hacer coincidir distintos planos de transformación social. ¿Cómo se puede reescalar, por ejemplo, las islas de transformación en algo más grande? ¿Cómo se pueden conectar islas de transformación de manera transnacional? ¿Cómo se puede, sí, apuntar a llegar a controlar la institucionalidad del Estado o jugar con la institucionalidad existente sin perder el ímpetu emancipatorio, ¿no? O como igual buscar provocar como algún tipo de ruptura general, que no venga a través de una falla digital, como dijo, ¿no? Joaquín, o alguna otra crisis externa. Bueno, eso diría, tal vez como último punto y también como insumo, un insumo para la discusión, esa, sobre la transformación nomás, una propuesta de nuestro amigo David Harvey, ¿no?
que él identifica distintos momentos dialécticos de transformación social. Y donde él entiende que como el sistema capitalista avanza, se desarrolla bajo el principio de la coevolución, entonces la transformación social también debe funcionar a través de la coevolución de distintos elementos o momentos, como dice él, momentos del proceso social o de la transformación social. Y donde como habría que apuntar a estos distintos momentos y buscar producir cambios, ¿no? En las formas tecnológicas y organizacionales de producción y consumo, en las relaciones con la naturaleza, en las relaciones sociales entre personas, en los imaginarios sobre el mundo, incluyendo conocimientos y perspectivas culturales y religiosas, en procesos laborales y la producción de bienes, geografías, servicios y afectos específicos, en arreglos institucionales, legales y estatales, y entre formas de vida cotidiana en que se basa la reproducción social. Lo encuentro súper importante como para no deslegitimizar distintas prácticas insurgentes en algunos de estos ámbitos, por no ser capaz de finalmente producir como el cambio mayor, tipo ruptura, ¿cierto? Que tal vez aspiramos. Y considerando que es una multiplicidad como de sitios, sectores y prácticas donde hay que buscar innovar en forma paralela. Yo veo ahí, digamos, la planificación insurgente. Yo la veo como en esta línea. Y por eso me parece importante. Y me parece súper importante también para el resto del curso, para los tipos de urbanismo, los nuevos enfoques que vamos a revisar, el urbanismo táctico, el nuevo urbanismo, la planificación estratégica. Me parece como importante pensar estas cuestiones, por un lado, en clave de espacios invitados y inventados, ¿ya? Que es importante, pero por el otro lado también buscar no rechazar a priori, sino buscar como dice una autora que se llama Kela Easterling, cómo hackear, cómo transformar prácticas hegemónicas en otra cosa, por ejemplo. Como, por ejemplo, lo que trabajamos nosotros con Diego, los planes maestros corporativos, ¿no? Sí, como funcionan actualmente, son malos. De verdad, son una herramienta del poder. Pero la pregunta interesante es, ¿cómo hackear estos espacios? ¿Cómo transformarlos en otra cosa? ¿Cómo hacerlo? Tal vez pueden ayudar en algo, tal vez como pueden proveer formas tecnológicas nuevas, pero no relaciones nuevas con la naturaleza. Tal vez necesitan una nueva institucionalidad. Entonces hay que entrar como más finamente, digamos, en la evaluación de estas prácticas hegemónicas, como el plan de maestros, pero también las insurgentes, para ver cómo pueden contribuir no solamente a la transformación rupturista, porque nada en particular puede lograrlo, sino en estos distintos planos en que uno puede concebir la transformación social. Bueno, a aquello ojalá podemos volver entonces en distintos momentos del curso, a esta discusión sobre qué apunta tal cosa para mantener el status quo, para la insurgencia o el cambio, la transformación social, y qué intermedios hay,
¿Ya? Eso sería. Diego, que teníamos pensado una pequeña actividad, ¿no? Sí, sí, no sé si, bueno, antes de eso quizás agregar, venía pensando un poco a propósito de lo que tú hablabas, que en el fondo nos vamos a dar cuenta que estos procesos de transformación social van a ser súper complejos, porque nosotros quizás tenemos mucho más de cerca visto el estallido social, porque quizás muchos participamos también dentro de algunas movilizaciones, fuimos parte de, entonces lo vivimos más de cerca y vemos cómo finalmente el resultado de ese movimiento que nació quizás siendo insurgente termina en un momento institucionalizado, que es el proceso constituyente, donde hay políticos, está la política tradicional metida, y ahí uno como que dice, chuta, entonces este quizás no es un movimiento insurgente, quizás surgió como otra cosa. Pero también me pongo a pensar un poco en el movimiento mapuche, que quizás ya me salga un poco de la ciudad, pero es un movimiento histórico que en el fondo ha tenido quizás triunfos un poco, pero que en el fondo está constantemente luchando con estas tres transformaciones que tú mencionabas en la diapositiva anterior, que en el fondo hay una parte del movimiento que es completamente rupturista e intenta provocar el empeoramiento de condiciones materiales a través de, por ejemplo, ataques contra las forestales para que dejen de recibir las ganancias, para que se vayan del territorio, etcétera. También tienen una parte de transformación simbiótica, porque hay grupos dentro del movimiento mapuche, aunque sean que también practican repertorio de protestas radicales, pero que al mismo tiempo intentan coexistir con la estructura existente y son los mismos que ahora vemos que están postulando a los escaños reservados del proceso constituyente que se está dando hoy en día. Y al mismo tiempo también hay grupos que intentan esta transformación intersticial, que es la creación de islas de transformación anticapitalistas que están en contra de los escaños reservados y del proceso constituyente, porque en el fondo no es que quieran cambiar el status quo, es que no quieren formar parte de ese status quo. No quieren el modelo, quieren otro modelo que es anticapitalista, que no forma parte del sistema. Entonces, ahí vemos cómo en el fondo un movimiento que de décadas bueno, si lo ponemos ahora actual, pero de siglos, ha visto cómo esta transformación social finalmente termina teniendo como altos y bajos, termina teniendo distintos tipos de transformación, a veces con la institucionalidad, a veces fuera de ella, a veces a través de movimientos contraculturales, a veces también a través de los acuerdos, de los arreglos institucionales, etc. Entonces, un poco también volviendo ahora a esta transformación social dialéctica de Harvey, que en el fondo es súper compleja, tiene muchos elementos, entonces nos vamos a dar cuenta que quizá con los ejemplos que nosotros vamos a dar y vamos a trabajar, en sí mismos no van a ser o no se van a transformar lo suficientemente como prácticas insurgentes como lo plantea la autora, pero sí forman parte quizás de un movimiento, de una nueva forma de pensar y repensar la ciudad, el derecho a la ciudad, etc. Entonces, quizá un poco para aportar a la discusión y verlo de una manera no tan simple, sino que es muy compleja, sobre todo hoy en día, que el capitalismo se va renovando, que la crisis va encontrando nuevas formas para reproducirse, etc. Vemos que finalmente se da de manera bien compleja, con muchos elementos. Aquí vemos, bueno, muchos espacios que coinciden, eh, pero que en el fondo es difícil llegar ahí a ese centro, al centro de todos esos círculos. Un poco eso. Y, y bueno, y no sé si quieres dar un break y luego Sí, volver a esta actividad. sí. Yo diría que vamos a hacer pausa 10 minutos y después nos tomamos 20 minutos adicionales o 25 para una discusión, ¿ok? Sí, 10 minutos de break y luego, bueno, yo les envié un correo ayer para que ustedes pensaran un poco en responder algunas preguntas que habíamos planteado.
para que podamos aportar a esa discusión. Super. Nos vemos entonces a las 11:45. Ok. Vale. Ok. La semana pasada habíamos dicho que esta clase ojalá, bueno, no ojalá, la idea era que tuvieran sus temas de ensayo para trabajar y para entregar la próxima semana ya listos. En vista del tiempo deberían ya tenerlos listos. Y ser capaces de al menos responder o reflexionar sobre estas tres preguntas. Y creo que hoy vamos a tener que responder a estas preguntas para que así vayamos avanzando un poco en el ensayo. También si tienen dudas, si pueden responderla, pero a medias, no. Aquí también podemos ir resolviéndolas. Así que sería bueno que si alguien, por ejemplo, quiere explicarnos un poco cuál es su tema y responder estas tres preguntas voluntariamente, y ahí vamos discutiendo un poco lo que se viene. ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera exponer su tema y responder estas preguntas? Muy sencillamente, no hay que presentar todo, digamos. Porque en caso contrario vamos a elegir nosotros. Esa es ese es el plan B. Así que si alguien quiere ser voluntario en esto, o voluntaria, que lo diga ahora. Y tal vez agregando que el ensayo es breve, ¿cierto? Sí. Son 1500 palabras, que son más o menos 3 páginas. Y lo que queremos saber acá no es una descripción detallada ¿no? Como de la propuesta, sino como una idea. ¿Qué problema les interesaría trabajar? ¿O han pensado más bien en qué consiste, cuáles son los actores y cómo se puede conectar esto con una reflexión sobre alternativas? Algunos nos han inscrito incluso. Es eso, es una invitación a compartir ideas. No hay bueno o Por malo, ejemplo, ni correcto ni falso. Sí. sí, por ejemplo, Constanza, si quieres plantear tu idea, que no está claramente aún trabajada, pero está bien, y aquí la vamos conversando. Hola. Hola. Bueno, mi idea surgió hace poquito con el último texto de Insurgencia. Mi idea más que nada tocar la ruralidad, el desarrollo y la planificación en la ruralidad. Porque el texto habla de cómo se forma la ciudad en sí, pero ¿qué pasa con las áreas que no están formadas aún? Como que esa duda me quedó. Y es como una idea, no sé realmente si será viable o no. Sí,
Mira, como es muy interesante lo que planteas. En las indicaciones que se encuentran en la primera presentación PowerPoint, que está en cursos, especificamos de qué se trata, ¿cierto? La evaluación 1. Y lo que mencionaba ahí también es que con a lo menos 5 textos se deben citar, ¿no? Como es un ensayo, pero un ensayo como académico. Entonces, esta idea que tú planteas, o este problema, es súper interesante, conversa mucho con lo que vimos sobre Lefebvre, la urbanización planetaria, la urbanización extendida, el crecimiento de las ciudades, y cómo aquella involucra por fuerza los espacios rurales y cómo aquello constituye un problema real de la cuestión urbana de este siglo XXI, ¿cierto? Y perfecto, porque es una pregunta como abierta, real también, y que invita a que tú te sientes a pensarlo. Y es eso, ¿no? Como a pensarlo un poquito. Y esa es como la invitación para todos también, que se propongan algo que les interesa, que les buscaría como darle vuelta un poquito, ¿no? Como en 3 páginas, y a ver a qué uno llega a partir de consultar algunos textos de apoyo. A mí me parece muy bien. Sí, sí, eso, un poco la invitación es abrirse a esos espacios, porque claro, Constanza quizás estaba muy insegura del tema de la ruralidad, quizás escapaba un poco a que siempre hemos hablado de ciudad, pero justamente lo que mencionabas tú, Michelle, que al final la organización planetaria ha hecho que conectemos espacios, que discutamos un poco cómo la planificación urbana siempre ha estado como pensando en las grandes ciudades, en ciudades que ya están en constante crecimiento, pero no en espacios rurales que van creciendo de a poco, que son ciudades pequeñas o ciudades intermedias. Entonces, también eso es interesante ver cuáles son las alternativas que surgen a partir del problema que tú te podrías proponer, Constanza. Quizás sería bueno claro, tú ves el tema como bien general, quizás pensar en algún caso que a ti te interese, como eh, espacializarlo un poco más, quizás. Pero aún así es un tema súper súper interesante y esa es la invitación, para abrirse a otros temas. Algunos de ustedes ya nos han escrito, respondido a algunos de los correos que me han llegado sobre sus temas y algunos se ven bien interesantes, yo creo que van bien encaminados. Quizás si alguno de ustedes quisiera presentarlo o hablar de eso. Chiquillos, por favor, y que algunos podrían prender la cámara también, es como simplemente 15 minutos más que queremos hablar un poquito para que sea más interactivo, apoyarles en la evaluación también, y tener un pequeño debate sobre aquello. ¿Sería posible? Gracias. Joaquín, Natalia, Javier, vale, gracias. Comparten alguna idea, como también sabemos que no todos ya tienen, no sé, como un índice y lo tienen trabajado, sino como son tal vez como algunas ideas incipientes flotando por ahí, que es suficiente. Como ven, somos bien... Hola. Hola. Hola, bueno, yo había pensado muy en general en realidad mi tema. Me tinca hacerlo en relación a la contaminación de Chiloé, que igual hay como muchos agentes que están generando una situación súper crítica allá en la isla, po. Qué sé yo, vertimiento de aguas servidas, vertederos y microbasurales. Las salmoneras, que ahora este último tiempo igual están, bueno, hace muchos años, pero ahora ha salido como más en las redes sociales, que también están contaminando en gran medida. Y por lo que averigüé, igual como que no hay mucha agencia desde
desde ninguna parte, como que la Seremía de Medio Ambiente el año pasado generó fondos para aumentar el reciclaje, pero en términos generales como que no hay mucha agencia. Entonces, en relación a eso me tincaba hacer el ensayo, pero no estoy segura aún cómo acotarlo o si está bien o algo así. Eso. Vale. Gracias, Daniela. Bueno, interesante también, y como ven, casi, o sea, yo diría casi todo es posible. Lo que sí es súper importante es hacerlo, o sea, conectarlo con la discusión del curso y también con la bibliografía del curso hasta el momento. Entonces, ahí también como habría que hablar un poquito tal vez, bueno, Chiloé no es lo primero, ¿no? que salta a la imaginación pensando en la cuestión urbana, pero hay muy buenas razones para así como verlo como una cuestión urbana, en el marco de las discusiones que hemos tenido, nuevamente la urbanización planetaria, tal vez los grandes grupos económicos, las multinacionales que desarrollan la salvinocultura, ¿cierto? Como en Chiloé, que produce todo tipo de efectos territoriales, entre otras la contaminación. Súper interesante. Pero el desafío de este curso, porque si no, se podría hacer aquello en un curso de geografía ambiental, pero acá es un curso sobre desarrollo urbano regional, y hay que relacionarlo, hay que demostrar ser capaz de cualquier problemática que se le ocurre, diría yo, es casi posible abordar, ¿eh? Pero hay que hacer el ejercicio intelectual y teórico de conectarlo con nuestra discusión y la literatura del curso. Sí, quizá un poco ayudando a Daniela, hay algunos estudios que han relacionado la llegada de de las salmoneras y de grandes conglomerados empresariales a Chiloé y a la región de los lagos, y cómo eso ha ido afectando en el crecimiento de algunas ciudades en Chiloé. Entonces, eso igual es interesante, como ver cómo la llegada de nuevos actores, de nuevas empresas, ha ido complejizando el tema de la planificación urbana en Chiloé, que quizás no se discutía antes. También ha ido cambiando un poco las relaciones laborales en la isla, como muchos trabajadores que antes trabajaban o antes trabajaban en agricultura, en la autogestión, etcétera, ahora se transformaron en trabajadores industriales o en obreros, etcétera. Es importante también ese cambio, quizás conectarlo también con las clases, cómo se relaciona con el crecimiento de las ciudades, las empresas, los actores, etcétera. Quizá un poco ayudando a darle la bajada para que no sea tan ligado como a geografía ambiental o algo así. Sí, perfecto. Y es, por ejemplo, como Álvaro Román, que ha escrito sobre aquello, aparte de nuestra colega Beatriz Busto también. Pero ahí también, como por favor, como buscar alguna bibliografía adicional, pero Claro. por lo menos citar también como tres de los textos que hemos revisado hasta el momento, para conectarlo con nuestras discusiones. Y sí, eso. Joaquín y Javiera. Bueno, hola, profe. En verdad, yo pensaba como hacer un ensayo respecto como a una desigualdad de infraestructura vial respecto hacia el usuario de la bicicleta, dado que igual durante el contexto desde el estallido social y pasando también por la crisis sanitaria de ahora, como que ha aumentado en gran porcentaje los usuarios de bicicleta en toda la ciudad, y que al mismo tiempo eso se ha traducido tanto en accidentes como en robos. Entonces, yo quiero dirigir en cómo hay como que la desigualdad estructural que hay en la ciudad, desde el punto de vista como en plan urbano, se refleja también tanto como en las zonas seguras de accidentes, de robo, y también como en la percepción de seguridad también que los ciclistas tienen hoy en día, que en verdad, bueno, como le dije antes, como que dado el alza de usuarios de la bici ahora, han aumentado mucho también los accidentes, y también había un conflicto igual como más o menos extenso respecto a eso. Súper suena también.
otra escala, ¿no? Y a mí me parece interesante. Quiero decir a ti y también a todos los demás que es importante también esta última pregunta, ¿no? Que aparece acá, que nos muestra Diego, que pensar en las alternativas. Por un lado, un diagnóstico, la contaminación, la planificación rural, la situación del ciclismo en la ciudad y la infraestructura, ¿sí? Como diagnóstico, conectándolo con nuestras discusiones. Y por otro lado, como una parte como propositiva, o por lo menos una reflexión sobre lo que podría pasar, debería pasar, desde dónde se tendría que abordar la temática. Ahí, por ejemplo, interesante sería como si Joaquín, como uno podría decir, a mí se me ocurre que por un lado existen respuestas desde la institucionalidad, se construyen ciclovías, efectivamente, hay algún avance, se ha instalado el tema, esto a partir de muchos movimientos furiosos, ¿cierto? De ciclistas, las cicletadas del primer martes del mes, donde andan miles, y otras organizaciones que hacen como conciencia de la temática. No sé, digo simplemente ahí hubiese como una posibilidad de tener una pequeña discusión de que estas prácticas insurgentes de ciclistas son importantes y o suficientes o qué más se necesita, por ejemplo, ¿no? Gracias, profe. Javiera. Ya. Hola, profe. Hola. Hola, Diego. Hola. Es que tengo un tema, pero no está muy pensado porque no sé si es tan real, pero lo saqué en base a conversaciones que he tenido con mis vecinas. El alza del precio de la vivienda en este periodo en las comunas periféricas. O sea, yo vivo en San Bernardo, y acá subieron de precio las casas, pero así a un nivel impensado. O sea, una casa básica está costando 80 millones. Y eso es solamente según lo que nosotros creemos, porque va a llegar el metro. En algún momento, digamos, se supone que iba a llegar el 2020, pero ya no llegó. Entonces, como que solo a partir de esa especulación, o sea, en realidad no es especulación, igual se están haciendo trabajos, digamos, pero ahora está todo cortado. Pero ya subieron las casas, pero así en un precio, no sé, demasiado en las nubes. Y además, las casas ni siquiera quedan cerca del metro. O sea, para llegar al metro hay que tomar otra locomoción, pero solo con el hecho de que el metro llegue un poco más cerca, han aumentado un montón las casas. Y además que no sé si es producto de la pandemia también que subieron, o que hay mucha gente vendiendo sus casas, no sé, pero hice una micro investigación acá en mi sector, y de verdad que las casas que están vendiendo 75 millones, 80 millones son casas básicas. No sé si es que es tan real, digamos, pero en eso quiero esforzarme por hacer mensaje. A mí me parece muy interesante también, relevante, tiene que ver con lo que discutimos acá, o sea, el aumento de los precios de la vivienda y del suelo es un fenómeno real, hay literatura sobre aquello, podrías buscar dos columnas que son interesantes en CIPER académico, una de Francisco Vergara y con alguien más, Juan Correa, creo. Francisco Vergara, si pones esto en Google, Francisco Vergara, y en el título aparece precios demenciales. Y ellos buscan explicar por qué, cómo aumentan los precios de la vivienda a precios demenciales, y también lo que se puede hacer, que sería un insumo. También hay otra columna ahí en CIPA académico de Ernesto López y alguien más, que también aborda la misma temática. Y entonces, a mí me gusta este tema también porque dices que no sabes si es real, que hay como una idea, claro, que es algo que te interesa. Y este ensayo es una invitación a aquello que como algo que les interesa,
que se sienten a darle vuelta, ¿no? Eso es, darle vuelta, buscar algunos antecedentes académicos, pero también ser creativos y que sea como algo como un ensayo, ¿cierto? Como no es un estudio ni un informe técnico. Entonces, bien, parece excelente. Sí, para agregar también, ayudando a Javiera, Javier Ruiz Tagle de la Católica, también ha escrito harto sobre la relación entre el precio de la vivienda, del suelo, en relación con la presencia de metros, con esta especulación también que existe, también como para complementar. Ya, gracias. No sé si alguien más quiere alguna propuesta, algún tema, alguna duda que tenga también sobre su tema. Como ven, acá han salido algunos que no, que ni siquiera han respondido quizás a estas preguntas, pero que se cuestionan un poco algún tema, que tienen dudas, etcétera, y eso les va a ir ayudando. Sí, creo que hay manos, como en el chat. De hecho, también la había pedido, pero Sí. Natalia y Magdalena también tienen una mano arriba. Sí, eso estaba viendo ahora. No había visto las manos levantadas, pero sí. Magdalena, ¿tiene la mano levantada? Sí, lo que yo estaba pensando hacer sobre el trabajo era cómo la planificación de Santiago genera desigualdades que se han visto exacerbadas por la pandemia. Y como, por ejemplo, el acceso a los servicios básicos y también como el hacinamiento y la movilidad ha generado como mayores tasas de mortalidad en ciertas comunas frente a otras. Y como qué soluciones se puede dar a eso. Súper, muy bien, como también muy, o sea, obviamente pertinente, actual esta discusión. Han salido también varios, bueno, estudios, por lo menos noticias y cartografías, ¿cierto?, sobre aquello. Y creo que es muy interesante también sentarse a pensar el tema o sistematizar un poquito, ¿no? Me parece muy bien. Sí. Matías, Ezequiel. También tenía la mano levantada. Sí, no te escuchamos. Está apagado tu micrófono. Ahora sí. Ah, ¿Me ya. escucha? Sí. Había una persona antes que yo, ¿no era Magdalena? Sí, ella habló recién. Ah, perdón. No. Nada, yo estaba pensando en un tema que igual me siento débil. Es perdón, es cómo se ha exacerbado claramente la desigualdad. Te había preguntado a ti, la propuesta de mi tema, cómo se ha exacerbado la desigualdad con el tema de la pandemia. Vuelvo a retomar la pandemia como otro eje, como el eje de estudio. Sin embargo, lo quiero vincular con lo que hemos visto particularmente en las dos primeras clases, que vendría siendo el capitalismo como ventana de desastre, y así querer vincular cómo se ha visto exacerbar la desigualdad con respecto a una comparativa entre dos ciudades. Que, a mí en lo personal me gusta mucho estudiar las ciudades latinoamericanas, me falta mucho para ser un poco más ávido en esto, me falta un montón, la verdad. Me gustaría comparar cómo se ha visto evidenciada tal problemática en Santiago y en Buenos Aires. He leído algunos textos de antes, no, ahora no, que asocia, por ejemplo,
marginalidad urbana, que si bien es cierto, específicamente no lo hemos visto ahora hasta el momento, pero era hacer ese vínculo para poder agregarlo acá en este ensayo. Proponer el tema del eje que el capitalismo como ventana de desastre, que lo hemos visto en las primeras clases, y ahí tratar de proponer esta temática, proponer de cómo se ha visto exacerbada la desigualdad en estas dos ciudades, tomando claramente como eje que a grandes rasgos los modelos de planificación son similares, pero obviamente las medidas de prevención claramente no fueron las mismas, no necesariamente lo fueron. Así que hasta el momento estoy en eso. Me falta mucho como afirmarme en la temática, pero hasta el momento es lo que tengo planeado hacer y obviamente lo pregunto porque me surgen dudas. Yo creo que es clave eso que plantea Matías sobre relacionarlo con las clases. Yo creo que esa es la idea del ensayo. El ensayo claramente en 3 páginas no va a poder responder quizás como a preguntas que nosotros nos hacemos que son bien complejas, como las que te haces tú. Es interesante, me gusta la idea porque también en Buenos Aires ahora surgió como han habido protestas en contra de las políticas restrictivas del gobierno, que ahora se están haciendo, pero hay protestas en contra de eso, entonces también ahí esas son de repente grupos de personas que abogan por una alternativa al problema, pero a veces esa alternativa también choca con interés económico y también choca con las medidas de la pandemia que finalmente pueden exacerbar las desigualdades también. Entonces es súper interesante ese tema. Sí, a mí me llama la atención porque como Buenos Aires es una ciudad autónoma, el presidente de Argentina había decretado en su último decreto nacional de urgencia la suspensión de las clases presenciales y Buenos Aires, teniendo esa autonomía de ir a la justicia y claramente derogar la medida, fue la disputa política que se ha generado. Siempre Buenos Aires fue gobernada por gobernadores de derecha, y ahora que están claramente tanto el presidente de la nación, de Argentina, y el gobernador de la provincia que rodea la ciudad, son miembros del Frente de Todos, que claramente representa el kirchnerismo, mientras que Rodríguez Larreta, que es el gobernador de la ciudad de Buenos Aires, es del PRO, de Juntos por el Cambio, que claramente son ¿cómo se llama? Era afiliado al gobierno de Macri. Entonces, claramente hay una disputa política entre ambos, y eso se ve reflejado con la medida que impusieron hace poco. Y fue así desde que inició la pandemia. Pero bueno, ese es un caso que quiero comparar con lo que se ha visto en Santiago. Yo diría, Matías, es súper interesante el tema que tiene que ver con, no sé, como la geografía política urbana, ¿no? Las disputas de poder, las responsabilidades, la institucionalidad. Pero que te quedes con el caso de Buenos Aires. Yo creo como es demasiado breve como el ensayo para comparar. Entonces, trabaje como el tema, como esta contradicción o como la tensión o la dificultad del gobierno de la pandemia, ¿no? En espacios o regiones metropolitanas, en el caso de Buenos Aires. Ya. Sí, mejor. Sí. Mejor. Sí, súper. Qué bueno, muchas gracias. Muy interesante. Sí, Natalia Miranda tenía la mano levantada, luego Vale, Valenzuela y luego Marianela. Otra vez Buenos Aires. Ya. Lo que pasa es que mi problema es que me ha costado así como un poco delimitar mi problema, porque lo quería hacer como a partir de que acá en Puente Alto, donde vivo, en los 90 hubo como una explosión de construcción de viviendas sociales. Entonces como que mi idea es hacer un ensayo sobre la segunda generación de las personas que han vivido en esas viviendas sociales, que sería como mi generación.
y que se ha encontrado como con problemas de hacinamiento, los terrenos baldíos son como usados por mall, hay una alza de precio muy grande de la vivienda, el tema como de la movilidad urbana, de que no hay áreas verdes, etc. Y eso decantarlo en cómo se logró como una propuesta de alcaldía colectiva a partir del estallido social, que junta como entre 14 y 16, no me acuerdo bien, asambleas y movimientos territoriales. Pero no sé si quizás es muy amplio o lo debería enfocar como más chiquitito, no sé. Esa es mi duda. Sí, yo creo que deberías intentar darle un ángulo específico o una pregunta alrededor de tu temática, que serían, sí, como no sé cómo llamarlo, como las periferias consolidadas y sus transformaciones, ¿no? Lo que tú describes como la segunda, tercera generación, la urbanización como masiva de Puente Alto, ¿cuánto tiene? Como 30, 40 años. Y que tiene que ser capaz como de formular, y eso aplica para todos, cada uno, cada una, formular un objetivo o una pregunta o resumir entrando, ¿no? En el primer párrafo uno dice, bueno, esa cuestión trata de tal cosa y acá quiero responder tal pregunta o quiero discutir tal problemática. Entonces, claro, tendrías que ver cuál es la problemática esta, y tal vez es un poquito amplio como lo describes, es verdad, Natalia. Son muchos temas, pero me parece como muy bien que quieres como reflexionar sobre cuál es tu lugar de vida, un poco lo que conoces, y buscar como un ángulo más conceptual sobre aquello, ¿no? No olvidando que debe ser parte de esta reflexión algo que tiene que ver con alternativa, propuesta, etc. En ese sentido, tal vez como te buscas limitar a algo un poquito más específico, de una problemática más específica dentro como de lo que describes tú. Sí, es que sobre eso quería como vincular como toda esta problemática de esta como segunda generación que se le ha llamado como de la alcaldía como los hijos de Puente, a como el derecho a la ciudad. Esa era como mi propuesta teórica, pero no sé cómo plantear como un problema, así como una pregunta, problema. O sea, el problema, diría yo, sería, el problema es, o el desafío es cómo garantizar, promover el acceso al derecho a la ciudad de esta segunda o tercera generación, en un contexto en que prevalece otra cosa, no sé, la especulación inmobiliaria, respuestas fragmentadas del Estado. Estoy pensando en Bajos de Mena, por ejemplo, donde en parte como se destruye ahora como lo previamente como construido. Pero yo creo como tu pregunta, tu duda es la duda que quieres responder en el fondo. El derecho a la ciudad para como la segunda, tercera generación. Gracias. Ahí me orienté un poquito más. Creo que a mí me tocaba, ¿no? ¿La Vale? ¿Valenzuela? Sí. Sí, me escucha. Ya. Yo quiero hablar sobre el tema de como el mercado del suelo, la desigualdad y cómo eso impacta en el estallido y como que y los actores presentes como en este proceso, que sería como el Estado, los movimientos sociales y todo eso, pero tenía la duda de si las alternativas que hay que plantear son como no sé, pues, como la planificación insurgente como una alternativa o una cuestión más concreta, como a eso voy, como hay que plantear una alternativa como concreta, como llevable a la realidad o como una postura de cómo idealmente hacer las cosas.
No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí, se entiende. No, nosotros no estamos prescribiendo a nadie que tiene que ser como planificación insurgente. O sea, ¿por qué como esta evolución y no otra? Es justamente combinar un diagnóstico de un problema con la identificación un poquito en qué consiste, cuáles son los actores o sus causas, con abrirse a la pregunta, ya, ¿y ahora qué? Si la cosa es así, ¿qué se puede hacer? Y ahí algunos se van por la planificación insurgente, por propuestas fuera del sistema, pero puede ser otra cosa también, o sea, puede ser como más específico también, si quieren irse por ahí. Y la idea justamente es como nosotros como no solicitamos ningún posicionamiento específico de ustedes, pero sí que reflexionan sobre desde dónde ustedes conciben la problemática y también su solución. Y ahí como todo, en el fondo, todo está posible. ¿Se entiende o no? Sí, gracias. Y Marianela, también tenía la mano levantada. Sí, bueno, lo que yo estaba pensando trabajar era un poco la visión que se tiene de la vivienda en Chile y cómo hoy día hay un concepto de tenencia de la vivienda que creo que es importante cuestionar en el marco de la nueva constitución. Me refiero a de que cómo hoy día se garantiza el derecho a la vivienda en Chile y que no sea solamente como la propiedad a la vivienda esa garantía, porque efectivamente hay otros modelos, por ejemplo, latinoamericanos que emplean otras visiones de la vivienda, en la cual lo principal es efectivamente el derecho al acceso y un acceso a una vivienda digna, y eso implica no necesariamente como la tenencia como por siempre de un espacio, sino que, por ejemplo, si una familia o alguien ya muere y esa casa queda, esa casa se habilita y se entrega a otra familia que pueda usarla. Entonces creo que no sé bien cómo enmarcarlo en esta idea de la planificación, cómo esto puede de alguna otra forma contribuir a una planificación urbana, regional, no, pero más bien como una visión más, no sé, como cuestionar el origen de la vivienda, eso. Bien, sí, yo creo que pega perfectamente y tiene que ver tal vez con estas prácticas intersticiales, ¿cierto? O transformaciones intersticiales de repensar modelos o regímenes de propiedad, pensar como en propiedad colectiva, como sí, como un grano hacia una ciudad distinta, más justa, etcétera, ¿no? Como por un lado cuestionando el régimen existente, la propiedad privada, y por el otro lado identificando prácticas que yo definiría como insurgentes, porque son alternativas y en este caso incluso tal vez anticapitalistas o por lo menos van en línea de la descomodificación de la vivienda. O sea, tú partes en realidad tal vez como ya desde la propuesta, que es interesante. Si te entendí bien. O sea, a mí me parece como muy bien. Diego, ¿tienes algún comentario? No, sí, no te escuché, Michelle, porque justo se me cayó un poco el internet, pero me parece que sí, que te escuché justo la última parte, que en verdad, claro, parte como de la propuesta, pero yo creo que tú misma te respondes, en el fondo, como que igual identificas un problema, actores que están involucrados, cuál es tu propuesta para un poco cambiar eso, y en el fondo el tema de la propiedad de la vivienda está muy directamente asociado a la planificación, o sea, cómo entendemos, muchas veces el derecho a la ciudad ha sido significado, o ha sido sinónimo de derecho a la vivienda, pero como propiedad. Entonces eso también está harto en discusión.
El derecho a la ciudad es el derecho a la vivienda o es el derecho o sea, algo más complejo. Entonces, yo creo que ahí también apunta un poco tu tema y súper interesante también. Yo creo que está bien encaminado. Ok, gracias. Súper. ¿Alguna última intervención? Natalia ya habló, ¿no? Le quedó la mano levantada. Ah, perfecto. Mm. Estamos entonces, ¿no? Yo creo. Súper. Sí. Entonces, la próxima semana, hasta el próximo martes a las 12, vamos a abrir una tarea en cursos y vamos a esperar sus reflexiones y ensayos. Entonces, a mí me suena muy interesante, tengo ganas de leer lo que escriben. Olviden... Dudo con eso. ¿Perdón? Que pasa es que plantearon hasta el 28, pero el 28 cae miércoles. Entonces, el martes de la próxima semana, el miércoles. Ah, no, el martes, el martes. Ah, 27. Sí, perdón, yo diría... Ah, no, perdón. No, sí, puede ser el 28, perdón, sí. El 28 a las 12 me parece perfecto. Ah, ya está bien. Sí, me confundí. Entonces sería miércoles 28 hasta las 12. Exacto, sí. Sí. Para que ocupen realmente también la franja de nuestras clases, porque no vamos a tener clases presenciales la próxima semana, justamente para que dediquen tiempo a aquello, ojalá para cerrarlo ya, ¿no? Y para entregarlo a más tardar, entonces, el miércoles. Y el 4 vamos a hablar sobre estas mismas reflexiones de ustedes. ¿Ya? Súper. Nos vemos entonces. Chao a todos. Muchas gracias, profesor. Que tengan Muchas buena gracias, semana. Diego. Que estén bien. Muchas gracias, que estén bien. Chao a todos, que Chao, estén muchas bien. gracias. Gracias. Chao, muchas gracias. Buen día.